Amados hermanos, que el Señor les bendiga, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Quisiera darles la bienvenida a todos los que estamos acá reunidos hoy día, acá en nuestra iglesia, y también a las personas o hermanos que nos están viendo en vivo ahí en YouTube. Sean bienvenidos todos, que el Señor les bendiga. Para los que por primera vez están reunidos con nosotros, sepan ustedes que a colación de justamente este periodo que tenemos en este tiempo acerca de la Semana Santa, pues hemos estado dando una serie de sermones, una serie de mensajes justamente en referencia a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sermones, amados hermanos, que realmente han sido de bendición, nos han ayudado muchísimo, como decía mi hermano acá en la reflexión, impresionante, que son muy pertinentes para nosotros como creyentes, para la iglesia incluso, y sobre todas las cosas también para nosotros, de acuerdo a un futuro que nosotros tenemos como creyentes. Así que con eso en mente, hermanos, leamos la palabra de Dios nuevamente, 1 Corintios capítulo 15 y versículo 14. La palabra de Dios dice así: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Amados hermanos, acompáñenme a orar. La palabra de Dios es una bendición, amados hermanos. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Venimos, mi Dios, delante de ti, Señor, a agradecerte, Señor, por este bendito día, Señor. Agradecerte, Señor, por el privilegio que tú nos das de poder congregarnos como iglesia, de poder abrir tu palabra, Señor, y recibir tu consejo, Señor. Oramos, amado Padre, mientras tu palabra es expuesta, Señor, para que nuestros corazones sean confrontados con tu verdad. Señor, te pedimos, Señor, que mientras tu palabra es expuesta, Señor, nuestros corazones, Señor, sean transformados a la imagen de Jesucristo. Padre, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, nos dé la iluminación que necesitamos, Señor, Padre, para salir de las tinieblas, Señor, y sea la luz de Cristo, Señor, alumbrando a nuestros corazones. Padre, te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, como ustedes saben, hemos estado justamente en esta serie tan bonita, tan hermosa acerca de la resurrección, y hemos visto muchas facetas con respecto a la resurrección de Cristo, un hecho importantísimo, no solamente en la vida, en la persona, en el ministerio del Señor Jesucristo, sino también a lo largo de estas semanas hemos visto lo importante, lo preeminente que es justamente el hecho de que el Señor resucitó de entre los muertos. Tiene que ver mucho con nuestra salvación. Romanos capítulo 10 y versículo 9, estudiamos eso, ya venimos estudiando como 2 semanas acerca de esto, lo importante que es esto, lo preeminente para la vida del creyente, para la vida de la iglesia. Y hemos visto la semana pasada como primer punto las garantías de la resurrección de Jesucristo. Y vimos una de ellas, que es la salvación del creyente. Es decir, que si Jesucristo no hubiese resucitado de los muertos, nosotros no seríamos salvos. Es decir, es en la base de la resurrección de Jesucristo que se fundamenta nuestra salvación, nuestra vida eterna. Y hoy, si usted quiere ponerle un título al mensaje de hoy día, otra de las garantías de la resurrección es justamente la resurrección del creyente. Vimos la semana pasada, una de las garantías de la resurrección de Jesucristo es nuestra salvación. Y como segundo punto hoy, si usted quiere ponerle un título, otra de las garantías de la resurrección de Jesucristo es la resurrección del creyente. Sin la resurrección de Jesucristo, créame usted y yo, no tuviéramos chance ni opción a la resurrección cuando nosotros hayamos partido de esta vida. Y en el mejor de los casos, si podemos verle al Señor Jesucristo en su segunda venida, gloria a Dios por eso. Pero ese es el punto, las garantías de la resurrección. Segundo punto es la garantía de la resurrección o las garantías de la resurrección del creyente. Así que, amados hermanos, si la muerte de Jesucristo es o se constituye en la base de nuestra salvación, la resurrección de Jesucristo es la garantía de nuestra salvación. Eso es lo que hemos estado viendo acá nosotros.
¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, todo lo que el Señor Jesucristo hizo ahí por nosotros, en términos de redención, en términos de perdón, en términos de reconciliación, en términos de justificación, en términos de santificación, es una verdad para nosotros. Es cierto gracias a su resurrección, es decir, somos salvos gracias a que Jesucristo resucitó de los muertos. Romanos capítulo 10 y versículo 9, que si confesares con tu boca que el Señor le levantó de los muertos, serás salvo. Examinamos esa porción bíblica hace algunas semanas, es decir, somos salvos. Hay una vida después de la muerte. Eso justamente es lo que plantea ese versículo. Y de esto vamos a hablar hoy día. Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, dice así, les dijo Jesús, el Señor Jesucristo está hablando justamente de este tema. Yo soy, dice, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Termina diciendo el Señor Jesucristo. Es decir, esto plantea una gran verdad acá, que hay vida después de la muerte. Hay una vida, es cierto, y el Señor Jesucristo lo dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué les digo todo esto, amados hermanos? Porque desde la antigüedad el hombre ha creído, en la mayoría de los casos, que hay vida después de la muerte. Pero la manera de entender la vida después de la muerte varía notoriamente dependiendo de la religión. Y eso lo hemos visto o lo podemos estudiar en este caso. Por ejemplo, este es uno de los grandes dilemas del hombre. ¿Qué va a pasar después de nuestra muerte? Y entonces pues hay diferentes posturas. A lo largo de la historia se han dado diferentes posturas. Y las religiones que han surgido para dar una respuesta a esto han dado su postura con respecto a esto. Por ejemplo, el budismo, hablando acerca de la vida de la muerte. ¿Qué es lo que dice el budismo? Dice que la muerte es una transición. Es decir, es algo que es determinante para el próximo renacimiento. Es decir, que los budistas creen en la reencarnación. ¿Sí? En la reencarnación, en que la mente nace una y otra vez, solo que el vehículo es diferente en cada ocasión en que ellos o esa persona se reencarna. Esa es la manera de que el budismo puede dar una respuesta acerca de qué es lo que pasa después de la muerte. El Islam, que es otra religión, su Dios les permite volver a este plano material para completar algo o perfeccionar algo que ellos dejaron de hacer en su vida pasada. Lo que es cierto, afirma el Islam, que no se toma el mismo cuerpo. Ellos pueden venir nuevamente y pues venir en otro cuerpo. Al final y al cabo, pues Alá determina dónde se dirigirá la próxima vida o en qué cuerpo renacerá esa persona. El hinduismo, por ejemplo, otra de las religiones que tiene millones y millones de seguidores, por ejemplo, ¿no? Cree en el ciclo de la encarnación, donde las almas buscan la liberación de ese ciclo. Es decir, que en ese sentido, pues el cuerpo se libera de la carne. El alma, el ser espiritual, se libera del cuerpo, de la carne, donde se determinan las condiciones de la siguiente vida, o sea, es decir, dónde va a renacer nuevamente. Puede ser un animal, puede ser una cosa, puede ser otra persona, independientemente de lo que pues le suceda en ese proceso. Es ahí donde obviamente se produce la reencarnación. Por ejemplo, el materialismo, si hablamos ya de pensamientos filosóficos un poquito más contemporáneos, por ejemplo, el materialismo. Digo esto porque estas religiones que acabo de mencionar hace un momento, pues son religiones que ya tienen muchísimos cientos, incluso hasta miles de años.
Pero por ejemplo el materialismo, que es un pensamiento filosófico moderno, por así decirlo, al asunto de la muerte lo denomina como un término, nada más. Es decir, después de la muerte usted regresa al polvo y es el punto final, se acabó, no hay nada más. El ateísmo puede colocar ese punto de vista en ese sentido, es decir, que no hay nada más, es decir, nos morimos, ya está, y pues usted se hace polvo, nos hacemos polvo y pues su conciencia queda ahí y todos nos olvidamos de usted. Lo que yo quiero decir acá, amados hermanos, es que si usted se da cuenta y si usted puede examinar todas, cómo las religiones, cualquiera que sean, tratan o intentan de dar una explicación a qué pasa después de la muerte, todas ellas siempre tienen un punto de referencia, un punto común entre ellas, que siempre marcan la preeminencia de un nuevo cuerpo, de un nuevo cuerpo. ¿Qué quiero decirles con esto? Que la palabra de Dios no enseña esto. ¿Se da cuenta usted? Ahí cada religión, lo que les digo hace un momento, habla de un futuro, de una vida después de la muerte, y eso es cierto. Pero la persona que muere vive o puede renacer en diferente cuerpo, sea animal o cosa, con diferente conciencia de la vida anterior. Como les dije, la palabra de Dios no enseña esto. La palabra de Dios es enfática, clara, y nos enseña qué es lo que pasa después de que una persona muere. Por eso es que hoy estamos aquí, justamente para ver a la luz de la palabra qué pasa cuando una persona muere. Y Pablo enseña cómo será nuestra vida después de morir. Y básicamente el apóstol Pablo toma todo el capítulo 15 para enseñar esta verdad. Pablo ya está prácticamente terminando esta carta, son 16 capítulos que tiene la primera carta a los Corintios, y él como que se detiene y dice, hey, un momentito, tengo que recordarles esto. Si usted ha sido una persona diligente y ha leído Primera de Corintios, hemos mandado a leer por 4 semanas este capítulo. Y si usted es diligente, usted puede darse cuenta ahora en lo que le voy a decir. Este capítulo 15 de Primera de Corintios, que el apóstol Pablo escribe, es una exhortación a la iglesia de Corintios. Usted sabe, la iglesia de Corintios tenía muchos problemas de todo tipo, Y justamente aquí el apóstol Pablo está dando una, si no la mejor exposición de la resurrección de Jesucristo y sus beneficios para cada creyente, para el creyente, para la iglesia. ¿Usted quiere aprender algo de la resurrección de Cristo? Vaya a este capítulo 15 de Primera de Corintios. Y si usted ha sido diligente en leer este capítulo, a lo largo de estas semanas, usted va a darse cuenta de una sola cosa, que este capítulo 15 no está diseñado para convencer al no creyente que Jesucristo resucitó. Nada de eso. No está diseñado para eso. Este capítulo 15 de Primera de Corintios está diseñado para enseñar al creyente de la iglesia de Corintios que hay resurrección de muertos. Si usted leyó el capítulo 15 de Primera de Corintios, usted se da cuenta que ellos creían en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No había duda en ellos de eso. Pero ellos no creían en la resurrección de los santos, en la resurrección de los muertos. Este capítulo no está diseñado para convencer a un no creyente de que Jesucristo resucitó. Nada de eso. Entonces, con esto en mente, amados hermanos, vamos a hacer un pequeño bosquejo del capítulo 11 y los primeros versículos. Quiero dar esta introducción, hermanos, solamente como les dije la semana pasada, para dar un pequeño punto nada más. El sermón va a ser muy pequeño. Pero quiero que hagamos un buen contexto para que usted pueda entender la maravillosa esperanza, la gloriosa esperanza que tenemos
aquellas personas que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, de que la muerte no es el final. La muerte en Cristo es un glorioso amén de parte de Dios, de que sí vamos a resucitar, si es que Jesucristo no viene primero por su iglesia. Así que acompáñenme a hacer un pequeño bosquejo y tener un mejor contexto de lo que vamos a enseñar hoy día. Miren, entonces con esto en mente, el capítulo 15 es impresionante. ¿Se da cuenta usted? Desde el versículo 1 al versículo 11, Pablo lo que está haciendo es señalar las evidencias de la resurrección de Jesucristo. Y dice así: además os declaro, hermanos, versículo 1, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Punto importante aquí, hermano. Aquí no hay cuestión, no hay duda de que ellos no creían en la resurrección de Jesucristo. Ellos creían. Y no solamente eso, sino que ellos están perseverando en lo que ellos han recibido de ese evangelio, ¿verdad? Y entonces, a partir de ahí, el apóstol Pablo enseña o señala evidencias de la resurrección de Jesucristo, no solamente por el evangelio, sino también de lo que él recibió. Mire lo que dice ahí: por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Versículo 2, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a ¿qué? A las Escrituras. Ahora, esto no se refiere al Nuevo Testamento. Escuchen, en este tiempo el Nuevo Testamento no existía. A las Escrituras que se está refiriendo el apóstol Pablo es a todo el Antiguo Testamento. Lo que enseñó mi hermano hoy, Salmo 16, es decir, había palabra profética en el Antiguo Testamento de que el Señor Jesucristo iba a resucitar de los muertos. Salmo 16, Isaías 53, Oseas, cantidad de profecías que hablan de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A esas escrituras del apóstol Pablo se está refiriendo. Es decir, que no solamente las evidencias de la resurrección de Jesucristo que Pablo está enseñando acá se refieren al evangelio, sino también a las escrituras. Pero si usted sigue leyendo a partir del versículo 5, él, como otra señal de la evidencia de la resurrección del Señor Jesucristo, él presenta a testigos oculares que estuvieron ahí, ¿verdad? Versículo 5, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después dice, apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. Versículo 8 dice, después a mí, al último. Entonces, el Señor Jesucristo no solamente se apareció a personas de manera individual, sino a pequeños grupos y a multitudes incluso. Entonces, Pablo empieza justamente este capítulo señalando las evidencias de la resurrección de Jesucristo. Es decir, Pablo les está diciendo, ok, yo sé que ustedes creen en la resurrección de Jesucristo. Pero mire, desde el versículo 12 en adelante, Pablo les señala el problema que ellos tenían, les muestra en lo que ellos están fallando. ¿Sí? Versículo 12. Y es interesante porque Pablo, al señalar el problema de esta iglesia, y sabíamos que la iglesia de Corintios tenía muchísimos problemas, y este precisamente era uno de los mayores, si no el mayor problema que ellos tenían. Y Pablo le señala el problema acá en la iglesia utilizando un recurso literario muy común en esta época para enseñar. Y él justamente utiliza una conjunción adversativa para enseñarles justamente el error en el cual ellos están incurriendo. Un error de carácter doctrinal. Mire usted ahí esa conjunción adversativa. ¿Sí? Versículo 12, mire. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, es decir, ellos predicaban, no había duda de ello, ¿verdad? Entonces luego sigue la pregunta, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó.
O sea, lo que Pablo les está diciendo, bueno, ¿ustedes de qué están hablando? Están predicando de Cristo que resucitó, pero no creen en la resurrección de los muertos. O sea, ¿qué les pasa? Les está diciendo, ¿no? Ahora, ¿qué es una conjunción adversativa la cual está utilizando aquí Pablo en estos dos versículos? Una conjunción adversativa se utiliza para contraponer un concepto que ya se tiene con otro concepto diferente o más ampliado que el anterior. Y eso justamente es lo que Pablo está haciendo acá en estos dos versículos que acabamos de leer. Y de hecho lo hace por 3 ocasiones. Versículo 14 y 15, luego en el versículo 16, 17 y 18. Lo hace por 3 ocasiones. Usted ve ahí el pero sí. Versículo 12, pero sí. Versículo 14, y si Cristo no resucitó. Versículo 16, porque si los muertos no resucitan. Él está utilizando justamente este recurso literario muy simple para enseñar una gran verdad. Ese pero sí es el enlace que une a estas dos oraciones o dos pensamientos cuyo significado se contraponen, se restringen o se limitan entre sí. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Versículo 14. Observe el versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él le resucitó a Cristo. ¿Se da cuenta? Ellos predicaban, ellos sabían, no había duda de que ellos creían en la resurrección de Jesucristo, pero si ustedes no creen en la resurrección de muertos, entonces, ¿qué está pasando? Eso es lo que está sucediendo acá. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué ellos creían en la resurrección corporal de Jesucristo, pero no creían en la resurrección de los santos, de los muertos? ¿Por qué? Esa sería una pregunta que necesita ser respondida. ¿Por qué ellos creen en Jesucristo que resucitó corporalmente? De hecho, ellos lo predicaban, pero ellos no creían en la resurrección de los muertos. Porque no hay resurrección. ¿Por qué predican que no hay resurrección de muertos? El apóstol Pablo ahí en el versículo 12 les confronta. ¿Pero por qué ellos tenían ese pensamiento? La respuesta es muy sencilla, amados hermanos. Esta iglesia de Corintio tuvo mucha influencia de la filosofía griega. Y había un hombre llamado Platón que justamente contribuyó a este tipo de filosofías. Entonces, ahí en ese tiempo, en la iglesia de Corintio, había una filosofía que se llamaba la filosofía de la dualidad. Entonces, esta filosofía de la dualidad hablaba justamente de que el cuerpo es malo, es corrompido, no sirve, y que el ser interior, el espiritual, es bueno, es malo. Entonces, los creyentes o los corintios que llegaron a ser creyentes y fueron parte de la iglesia de Corintio, ellos llegaron, metieron esa filosofía, ese modo de pensamiento a la iglesia de Corintios. Por eso es que ellos creían que Jesucristo resucitó de los muertos corporalmente como un caso único, porque Él era un hombre único, jamás pecó. Pero si Él jamás pecó y es el caso único, sin embargo, nosotros somos seres pecadores totalmente, entonces no podemos resucitar. Eso plantea la filosofía de la dualidad. El cuerpo es malo. Es decir, en este sentido, el cuerpo corruptible vendría a ser como una cárcel para el ser espiritual. Por esta razón ellos pensaban esto. Entonces es un asunto de carácter doctrinal que el apóstol Pablo está justamente señalándoles a ellos. Ustedes están mal. O sea, ustedes no pueden predicar que Jesucristo resucitó y que no hay resurrección de los santos, de los muertos. Les dice, no es así. Y del versículo 20 al 24, Pablo les explica y les corrige el error. Vamos a leer. Versículo 20.
mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Estudiamos esta palabra primicias hace 2 semanas, me parece. Versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces Pablo está explicando, claro, versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, que el apóstol Pablo le está diciendo, es cierto, es la verdad, por un hombre, es decir, por Adán, todos hemos pecado, todos. Nacemos en pecado, ¿verdad? Pero por Cristo todos vamos a tener nueva vida, a resucitar, le dice. Es decir, que lo que ocurrió con Adán no solamente es una muerte física, que de hecho todos vamos a morir, usted y yo, los que nos están viendo, algún día vamos a morir, tarde o temprano vamos a morir. Si es que el Señor Jesucristo no viene por su iglesia, obviamente, pero vamos a morir. El hecho de cuidarnos en la comida, el hecho de cuidarnos en salud está bien y gloria a Dios por eso, pero al fin y al cabo eso va a llegar a nuestra vida. Eso es lo que está diciendo. Y no solamente esa muerte física ocurre y ocurrió por culpa de Adán, sino que también la muerte espiritual también vino por culpa de Adán y Eva. Esa muerte espiritual quiere decir una separación eterna de Dios. Eso es muerte espiritual. Es decir, que por culpa de Adán y Eva, todos morimos, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Pero es bonito, versículo 22 dice, porque así como en Adán todos mueren físicamente y espiritualmente, también en Cristo todos serán vivificados. Impresionante y gloria a Dios por eso. Esta palabra vivificados que usted ve ahí es hermosísima. ¿Por qué? Porque da la connotación de dar vida, de ser nuevamente viviente. Eso quiere decir esa palabra. Versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, claro, Cristo es el único que tuvo la resurrección. No ha habido otro hombre hasta el día de hoy. Créame, no hay. Eso es lo que le hace único al Señor Jesucristo, ¿verdad? Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Puede usted notar ahí esa esperanza tan bonita? Es decir, que hay una promesa hermosísima. Los que somos de Cristo seremos resucitados en su venida. No hay por qué ponerse triste con la muerte, ¿verdad? Versículo 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Y justamente eso es lo que está corrigiendo el apóstol Pablo acá. Entonces, con esta introducción, hermanos, vamos a ver un pequeño punto, ¿sí? Que la resurrección de Jesucristo asegura, es la garantía de nuestra resurrección. No solamente es la garantía de nuestra salvación, sino también es la garantía de nuestra resurrección. Uno de los aspectos que es inherente al carácter y naturaleza del hombre es el hecho de que la muerte es ineludible, es inevitable. Vamos a morir. En algún momento lo vamos a hacer. Y el punto es que muchas veces la muerte se presenta de una manera que nadie lo espera. Algunas veces se intenta bromear sobre ella con el objeto de ignorarla. En algunas ocasiones bromeamos de ella porque nos resulta difícil mirarle de frente. El temor a la muerte es prácticamente universal.
Todos, en algún momento de nuestra vida, hemos tenido miedo a morir. O posiblemente usted en este momento está teniendo miedo a morir. Una enfermedad, un cáncer, un accidente. Todos tenemos ese temor, está innato en nuestra naturaleza. Woody Allen, uno de los cómicos más famosos que hay en Estados Unidos, justamente haciendo referencia a lo que estamos hablando, él dijo en una ocasión, y lo cito textualmente: no es que tenga miedo a morir, sino que simplemente no quiero estar ahí cuando esto suceda. Esta pequeña frase creo que resume el miedo, el pavor que el hombre tiene a ese momento. Entendamos, amados hermanos, que desde que el hombre pecó, vivimos en un mundo quebrantado y en algún momento de nuestra vida nos va a tocar conocer, lidiar, gestionar con la pérdida de algún ser querido. Hace un tiempo atrás, justamente el domingo, terminando el servicio, hace un tiempo atrás, justamente acabamos de llegar a casa y me llamaron por teléfono y me dijeron que por favor vaya a una casa urgentemente, y mientras yo escuchaba el teléfono por detrás se oía llanto, dolor, angustia, gritos, desesperación. Era realmente terrible lo que se oía y me llamaron que por favor, así que ni siquiera me cambié, fui a la casa de esa persona y el punto es que estaba ahí una señora, una madre de familia ahí y que había recibido la noticia que a su hijo en el país de origen le habían asesinado, un hijo joven, le habían asesinado. Y la desconsolación era impresionante. Esta señora se desmayaba del llanto, del dolor, se desvanecía. Todos estaban llorando ahí, desconsolados, se golpeaban. Había por ahí una vela con la foto de este muchacho ahí. Era realmente terrible. Obviamente la forma en que murió este joven es una muerte muy trágica, pero al no ser creyentes, la manera de gestionar este evento es totalmente diferente cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo, cuando somos creyentes. En ellos había una desconsolación sin límite. En ellos había un dolor. Ni siquiera los calmantes a esta señora le podían tranquilizar. Había llanto, tristeza, angustia, desesperación, impotencia. No sabían qué hacer. Desesperanza. Una desesperanza que realmente abate a la persona. Sucede lo contrario. Cuando eso sucede en una familia en la cual Cristo es su Señor, no hay luto. Hay tristeza, sí, por la pérdida de ese ser querido, pero es una tristeza permeada, bañada por una sublime esperanza de que esa persona no está muerta, está viva y está en la presencia del Señor. Qué bendita esperanza nos trae la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Marca, señala, garantiza nuestra resurrección. Juan capítulo 11, versículo 25 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. Hay paz, hay descanso, hay lágrimas. Hay lágrimas, sí, pero no de dolor o angustia, sino hay lágrimas que son de alegría y regocijo, porque ese ser querido está junto a nuestro Señor Jesucristo. Hay esperanza. ¿Qué esperanza? Recién nomás en esta semana
falleció una querida hermana. Tuve la oportunidad de escribirle al esposo de esta hermana. Y tú puedes ver en sus palabras la paz que él tiene y la seguridad que él tiene de que su esposa está hoy con nuestro Señor Jesucristo. Y le dice así: te adelantaste, querida amada, pero sé que nos vamos a ver. ¿Sabe? En Cristo no hay pérdida, hay ganancia. Escuche, la única esperanza, la única garantía ciertísima y verdadera acerca de nuestra vida después de la muerte está en el hecho de que la resurrección de Jesucristo garantiza nuestra resurrección. No vamos a morir, vamos a vivir eternamente y lo vamos a hacer con nuestro propio cuerpo. Usted no va a renacer, usted no va a salir en un diferente cuerpo, con diferente conciencia. Vamos a ser exactamente los mismos, pero con un cuerpo transformado, como el de Jesucristo. Amados hermanos, la resurrección de Jesucristo es la garantía que nosotros los creyentes también seremos resucitados en su segunda venida cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Y si morimos antes, recuerden, nosotros vamos a resucitar. Romanos capítulo 6, versículo 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y la palabra de Dios es fiel. Amados hermanos, a veces la gente, incluso gente creyente, se mete cosas en la cabeza que no son edificantes. Y dicen, ¿y cómo? Y si, por ejemplo, una persona murió hace 200 años y hoy ya solamente hay polvo, o si las cenizas le lanzaron el mar, ¿cómo es esto de la resurrección? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo? Y si es polvo, ¿y cómo vamos a resucitar en el mismo cuerpo? ¿Quieres saber la respuesta? No lo sé, no tengo ni idea. Pero déjeme decirle una cosa, yo no me mato pensando cosas que no me edifican. Amados hermanos, yo sé que tengo un Dios todopoderoso, único, que creó los cielos y la tierra, lo visible y lo invisible. ¿Cree usted que para Dios va a ser imposible coger un átomo de una parte en el mar y otro átomo de esa misma persona en otra parte a millones de kilómetros de ahí y no reunirlos y formar lo que era usted? Para Dios eso no es difícil. El Dios que tenemos usted y yo es un Dios único. No le va a poner en otro cuerpo, no le va a poner en un cuerpo de un animal. No, eso no va a suceder. El Señor nos va a dar vida juntamente con Él, como la de Él, y vamos a tener un cuerpo glorificado. Y déjeme decirle una cosa, todos vamos a resucitar, absolutamente todos. Seamos creyentes o no sean creyentes, pero vamos a resucitar, unos para condenación y otros para vida eterna. Ese es el punto. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 14 dice así: y Dios que lo levantó al Señor también a nosotros nos levantará. ¿Con qué? Con su poder. ¿Sabe? Para ser ateo se necesita más fe que para ser creyente, porque usted tiene que superar todo. Al final, amados hermanos, cada creyente resucitará con un cuerpo transformado y seremos los mismos, no en otro cuerpo. Yo no me veo en el cuerpo de un saltamontes. ¿Qué es eso? No, mi Dios es más poderoso. Si hay religiones, si hay filosofías, si hay modos de pensamiento que piensan esa insignificancia, que Dios tenga misericordia de ellos, pero sabe, usted y yo vamos a resucitar los mismos. Vamos a ser los mismos como mi Cristo, con un cuerpo resucitado, con un cuerpo que no envejece, que no se enferma. Aquí, mientras estamos en este mundo, tenemos que luchar con la enfermedad, con la vejez, con la traición, con la envidia, con la maldad. Pero en el Señor, amados hermanos, es diferente.
Es nuestro mismo cuerpo, pero transformado. Un cuerpo glorificado como el de Jesús cuando resucitó. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 dice así: enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amados hermanos, cuando resucitemos para el Señor no va a haber lágrimas, no va a haber dolor, no va a haber enfermedad. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 13 en adelante dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron, ¿qué? En Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con nuestro Señor. ¡Qué esperanza! Si usted no tiene esa esperanza, hermano, si usted estaba preocupado de cuántas velas le van a poner en su velorio, o qué va a pasar con la herencia que usted deje, sepa usted que usted en Jesucristo tiene una herencia incorruptible, inmarcesible, que ni el oro ni la plata pueden comprar, y esa es la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo, por siempre y para siempre. Pregunta: ¿valió la pena de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos disfrutando de los beneficios de su resurrección? ¿Sabe qué, hermano? A partir de este suceso, todo cuerpo va a ser resucitado cuando esto acontezca para la vida del creyente. Esta es una gran verdad, hermano, que la iglesia básicamente está iluminada por esta gran verdad. Es decir, la razón de la iglesia es justamente el hecho de que Jesucristo resucitó de los muertos. Sin la resurrección de Jesucristo, hermano, hubiese sido una historia olvidada para los discípulos y apóstoles del Señor Jesucristo. La base de su predicación fue precisamente eso, que Jesucristo resucitó de los muertos. Hechos capítulo 17. Por eso es que la resurrección de Jesucristo es un sí, es un rotundo amén. Cristo resucitó de los muertos. Porque es ahí donde puede darle la salvación, la vida eterna, a todo aquel que se arrepienta de sus pecados y crea en este mensaje de todo corazón. Su amor, su gracia sin límites para el pecador arrepentido. Gracias al Padre Eterno porque Cristo vive. Gracias, amado Jesucristo, por tu sacrificio y por tu resurrección. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Padre, queremos darte gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, amado Padre, por la vida de nuestro amado Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por esta tu palabra, porque infunde en nuestro corazón de una gran esperanza, porque sabemos que contigo seguiremos vivos por toda la eternidad. Tenemos esa esperanza de que resucitaremos para vida eterna, porque tú lo hiciste,
tú eres las primicias de ello. Gracias, amado Jesús. Te agradecemos por tu salvación. Y si tú que estás viendo hoy día este mensaje o has venido acá por primera vez y no tienes a Jesucristo en tu corazón, entonces hoy yo te animo a que invites al Señor Jesucristo a vivir en tu corazón para que todos los beneficios, toda la verdad que hay en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo sean una verdad para tu vida. Y la palabra de Dios dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que si estás ahí y el Señor ha hablado a tu corazón, es ahora. Mañana puede ser tarde. La palabra de Dios dice que nosotros somos como una hierba, que hoy estamos y mañana se seca. Así que no pierdas la oportunidad de venir a los pies del Señor. Y gracias a la virtud de Jesucristo, ser salvos. Así que Padre Santo, yo te pido por todos los que están escuchando este mensaje hoy día, Señor, que toque su corazón y que seas tú, Señor, poniendo en su corazón ese arrepentimiento necesario de sus pecados y que ellos puedan confesar con su boca que Jesús es el Señor y creer en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, Señor, y otórgales ese don tan maravilloso que es el de la salvación. Si tú has hecho esta oración y has recibido a Jesucristo en tu corazón, hoy mismo todos los beneficios de la muerte y la resurrección de Jesucristo están hechas en tu vida, son un amén de Dios para tu vida. Amados hermanos, muchas gracias, que Dios les bendiga.